Hola buscadores de la oscuridad. Hoy hablaré sobre Silent Hill 2, una obra de arte que envejece muy bien hasta el día de hoy. Ya muchos conocerán el Silent Hill 2, y los que no de verdad que se están perdiendo de una joya de los videojuegos. Desde sus inicios con Silent Hill 1 fue revolucionario y una obra creativa de terror, ya que veníamos de varios títulos anteriores como Resident Evil que se enfocaban más en la acción y la historia. Silent Hill fue una revolución ya que no solo era un juego de terror con monstruos a los que debías vencer. Fue una obra cinematográfica, una obra psicológica, literaria e incluso una obra técnica para aquella época de videojuegos. Lo que siempre destaca a Silent Hill es que no siguen una misma historia cada nuevo título, es decir, cada nuevo juego que sale de Silent Hill es independiente al anterior o anteriores, cada vez es una nueva experiencia que va mejorando tanto gráficamente como físicamente. Lo que hace que cada título que pruebes sea completamente nuevo y una sola historia que quedará en tu mente para siempre y que nunca más se repetirá. Esa es una de las razones por las que Silent Hill es tan querido. En este video hablaremos de la segunda entrega que vio debut en la generación de Play 2. Una nueva generación de consolas mostraría de qué estaba hecha la Play 2 y ya lo habían logrado con otros títulos, como Metal Gear Solid 2, pero ahora se tenían que adentrar en el terror, dejando un juego muy avanzado para la época y sorprende al día de hoy que un juego lanzado en 2001 tenga tanto detalle. Silent Hill 2 como desde el primero nos adentra en aquella ciudad maldita donde nuestros más oscuros pensamientos y acciones se ven reflejados en un lugar urbano deshabitado, donde parece que nosotros somos los únicos ahí. Como todo Silent Hill se basa en el terror psicológico, una de las razones del por qué nos gusta tanto. No se habla de una epidemia, enfermedad o guerra, se habla de un personaje de sus problemas personales que si no fuera de otra forma no los enfrentaría. Silent Hill se basa en una historia ficticia donde nos relata la desgracia de una persona donde al llegar a una ciudad fantasma se dan cuenta cada protagonista que todo ahí le recuerda sus problemas personales, pero que esta vez no puede ignorarlos ni escapar de ellos. La única forma de salir de aquella ciudad es morir en la misma o enfrentar tus propios demonios. Silent Hill 2 nos habla de una aventura nueva, una generación de consolas nuevas donde nuestro protagonista llamado James va por cuenta propia a aquella ciudad, pues nos dice el personaje que su esposa supuestamente muerta le mandó una carta donde dice que lo espera ahí mismo. Nuestro personaje, dudoso de aquella carta, pero sin nada que perder, toma rumbo para Silent Hill. En el camino se encontrará con varios personajes y situaciones que le hacen pensar sobre su propia vida y de cómo ha llegado hasta ahí. Silent Hill 2 nos habla desde problemas de índole adulta como lo puede ser las violación, ya saben ustedes, la humillación, la esperanza, el amor, el odio, las psicopatías, filias, etc., dando así un gran repertorio que nos conduce por un mundo horrible, pero que ese mundo horrible es el que cada uno alimenta. Personalmente recuerdo ver el anuncio de Silent Hill 2 en una revista de videojuegos en aquellos años. Me sorprendía ver cómo se veía en aquella época. Y es que no era para menos, en aquella época la Play 2 daba mucho de qué hablar en su repertorio gráfico. Silent Hill 2 nos dio muchas cosas nuevas como mejores gráficos, mejor iluminación, mejores físicas y mejor ambientación con una banda sonora muy buena. Departamentos oscuros y solo iluminarlos con una linterna pequeña sumado a una cámara que jugaba mucho con nosotros en aquella época daba mucho terror. Silent Hill 2 jugó mucho con las sombras en ambientes cerrados como lo eran hospitales, departamentos, iglesias, cuartos y dormitorios, dando un sentimiento de no poder correr cuando veíamos enemigos, aumentando más ese sentimiento de claustrofobia y adrenalina. Las armas son buenas, encontramos desde pistolas, cuchillos, palos y rifles. Silent Hill nunca se ha caracterizado por tener un gran arsenal de armas increíbles, pues no importan, lo importante es el mensaje del juego. Además, en más de una ocasión en el juego puedes evitar las peleas con los monstruos, lo importante es saber seguir la historia, hacer los rompecabezas lo mejor posibles y salir vivo de aquella ciudad. La psicología es pieza clave en el juego, como la niebla de la ciudad que nos esconde lo que hay delante de nosotros y la única manera de saber qué hay es acercarse a ese lugar y arriesgarte.
Los monstruos son otra cuestión psicológica del juego, pues todos reflejan una conducta perversa del mismo protagonista, reflejan el odio, dolor, sexualidad, miedos, traumas, etc. Dándonos a entender que los tenemos que enfrentar en muchas ocasiones o escapar, pero tarde o temprano los tendremos que enfrentar sí o sí, si queremos estar lo más tranquilos posibles en una ciudad apocalíptica. Los personajes del juego reflejan al espectador problemas reales de otros, y dándonos la metáfora de que mucha de la gente que conocemos a lo largo de nuestro camino por esta vida, tiene problemas igual o peores que nosotros que muchas veces ni imaginamos y que al final, tú no eres especial por estar en Silent Hill, no es especial James ni nadie en el juego, todos tenemos nuestras propias historias y problemas, dándonos a entender que tal vez todos, si nos encontráramos con aquella ciudad mitológica, sufriríamos mucho ya que ninguno de nosotros está sano mentalmente y más de uno no estará listo para adentrarse en lo más profundo de nosotros mismos y posiblemente muera en el intento. Nos podemos dar cuenta que los monstruos también son parte de esa psicología perversa si somos observadores. Como las enfermeras que nos quieren asesinar tienen un buen escote y un atuendo peculiar. O en el monstruo que simboliza al padre de Ángela, que es una cama con dos personas entre unas supuestas sábanas, etc. Pyramid Head es el monstruo protagonista del juego en todo momento. Sigue a James durante todo el juego. Pyramid Head es la mentalidad más perversa de James, es el monstruo jefe, un monstruo que muestra sus deseos más íntimos sexuales. Ya que como muchos saben, James fue el que mató a su mujer básicamente por la desesperación de su enfermedad y por no tener relaciones. Por eso muchos de los monstruos son femeninos y con cuerpos que muestran demasiadas partes íntimas. Como las enfermeras, el personaje más icónico de Silent Hill y uno de los monstruos más difíciles del juego. Nos muestra a una enfermera con rostro de bebé y cuerpo muy voluminoso que constantemente se le presenta a James y este lo tiene que matar. Así recordándole a James una y otra vez lo que le hizo a su mujer. Otros monstruos como el de 4 piernas nos dejan claro que James solo se fija en eso, en cuestiones sexuales, y que al parecer eso le importa nada más. No ve más allá, no le importa la persona en sí, solo del torso para abajo. Podemos ver personajes como Mary, María, Laura, Eddie, Ángela. Cada personaje muestra una personalidad enfermiza en un grado obsesivo como el egocentrismo, la falta de autoestima, la esperanza, el disfrute de humillar a otros y el odio. Mary es la representación de la seducción. Trata de suplir a la esposa de James, es otro personaje que nace de la mente de James ante la soledad y la búsqueda de estar con alguien. Mary busca constantemente poner a prueba a James, seduciéndolo o preguntándole cosas que básicamente no quiere responder. Es otra forma en la que su mente hace otra ilusión a James para atormentarlo por su pasado. Laura, la pequeña niña del juego que busca igualmente a la esposa de James porque se conocieron antes de que ésta muriera. Esta niña representa la esperanza y al mismo tiempo la falta de empatía, pues se le muestra como una niña mal educada que le gusta burlarse de los demás, no hacer caso, pero al mismo tiempo como alguien con una pequeña esperanza. La esperanza de encontrar a su antigua amiga, que James asesinó. Por lo cual Laura no le gusta estar cerca de James, lo odia porque desde antes María, su esposa, platicaba de lo que vivía con él y a la niña no le simpatizaba. Eddie representa la baja autoestima, al ser una persona de la que todos se han reído en su vida y la han sobajado, haciendo así que Billy se haga una persona solitaria y luego una persona violenta que busca asesinar a todo aquel que se ría de él. Ángela es un personaje que muestra el odio al pasado y a sus padres, víctima de una infancia dura, y víctima de los abusos de su padre, por lo cual el monstruo que James en un momento tiene que enfrentar para salvar a Ángela es una cama con un bulto raro envuelto en sábanas, representando el abuso de su padre. Ángela es uno de los personajes secundarios más importantes del juego antes que Mary, pues esta le quiere mostrar a James su dolor y lo que ocasiona una pasión desmedida sexual, que es otra forma de atormentar a James por sus pensamientos y lo que le hizo a su esposa. Como observamos, cada personaje representa algo de James o de la vida misma, lo cual es una forma de castigarlo por sus acciones, haciendo así que James analice por qué está en Silent Hill y por qué cree que su esposa sigue viva, para que así pueda superar ese duelo y acepte lo que pasó.
Los rompecabezas también nos dan metáforas sobre estos problemas, desde discos que tenemos que poner con dioses aztecas que hablan sobre pecados, hasta acertijos para abrir una caja o puerta. La ambientación del juego está muy bien hecha, desde la música, algo en lo que se esforzaron muchísimo, que te atrapa y aumenta el miedo o la tristeza en muchas ocasiones. La música junto con la atmósfera de niebla o la oscuridad, las habitaciones y departamentos nos dan más miedo que lo que de verdad sucede al final. Pues ante la incertidumbre de no saber qué hay delante de nosotros, la imaginación se vuelve poderosa y en contra nuestra. En pocas palabras, Silent Hill 2 es un juego que pertenece a un culto especial por su profundidad y oscuridad al hablar de temas difíciles que siguen siendo tabú en la sociedad actual. Ya no se diga en la época del 2001. Se los recomiendo firmemente para los amantes del terror psicológico. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Hasta la próxima.